Hola, buenas tardes. Bueno, daremos inicio a nuestra primera mesa de redonda. Yo soy la moderadora Eva Arceo, del CIDE. Desafortunadamente, uno de nuestros ponentes no pudo estar presente. Nos mandó un video de su ponencia y va a estar disponible vía remota para preguntas y respuestas. Él tuvo un problema de salud y le prohibieron volar y viajar, entonces lo va a hacer de manera remota. Pero con gusto lo presento. Tenemos dos ponentes hoy, los dos bastante buenos, y bueno, Omar es un viejo conocido de nosotros. Omar Guerrero García es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Tiene una maestría en Economía Computacional por la Universidad de Essex, Reino Unido, y un doctorado en Ciencias Sociales Computacionales por la Universidad de George Mason en Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como investigador de diversos grupos de la Universidad de Oxford, con el Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, INET, por su nombre en inglés, del Centro para Estudios de la Complejidad, CABDIN, y la Escuela de Negocios Said. Actualmente es investigador senior en el Departamento de Economía de University College London y en el Instituto Alan Turing, el Centro Nacional para la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, e investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Su interés radica en estudiar problemas económicos por medio de métodos computacionales, como lo son el análisis de redes complejas, la simulación basada en agentes y la ciencia de datos. En especial, le interesa desarrollar métodos cuantitativos con utilidad para la política socioeconómica. Un ejemplo es el programa de investigación Inferencia de Prioridades de Política Pública, que fue ganador del Premio de Economía Víctor Urquidi en 2018 aquí en el Colmex, por su estudio sobre la coherencia de políticas públicas en México. Entonces voy a dar pie para que nos pongan, paso para que nos pongan el video de la ponencia de Omar y más tarde estaremos en contacto con él vía remota. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos. Una disculpa por no poder estar presencialmente. Una eventualidad me impidió volar a México esta semana. Y bueno, originalmente yo tenía planeado una plática general sobre datos masivos para economía y desarrollo, pero dada la reciente publicación del Plan Nacional de Desarrollo, pensé que sería más interesante enfocarme en un proyecto de investigación que tiene el siguiente título: Inferencia de prioridades de política para el desarrollo sostenible, el cual he desarrollado en colaboración con el doctor Gonzalo Castañeda del CIDE, quien aquí pueden ver. Y bueno, en estos momentos ha crecido en una iniciativa que está está financiada por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y apoyada por todas estas instituciones gubernamentales. Y bueno, el proyecto toca el tema de los ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que la agenda de desarrollo internacional más importante del momento. Consiste en impulsar una variedad de temas de desarrollo socioeconómico y ambiental en sus distintas dimensiones, 17 dimensiones para ser concretos, 17 ODS, las cuales se subdividen a su vez en más de 200 indicadores de desarrollo. Y bueno, la pregunta más recurrente en foros internacionales es cómo alcanzar estos objetivos. Y bueno, para ello los gobiernos obviamente se plantean metas específicas respecto a estos indicadores. Para darles un ejemplo, podemos mirar el reciente Plan Nacional de Desarrollo y me enfocaré en el documento de la derecha, que es el que corresponde a la parte más técnica. Y si ustedes hojean este documento podrán encontrar la presencia de recuadros como este, en el cual el gobierno toma una dimensión particular de desarrollo, en este caso la gobernanza, y en base a un indicador muy concreto, que es la confianza en el gobierno federal, construye una referencia con un año base, 2017, y se plantea una meta para cambiar ese indicador al final del sexenio. En este caso, el gobierno desea mejorar la confianza en el gobierno federal de 25% a 60%. Y podemos ver cosas similares en otros temas de desarrollo, como la desigualdad en las comunidades indígenas con respecto al resto de la población, o también en temas ambientales. Y el punto aquí es que ya sea de manera tan precisa como en este caso, o quizá de forma más retórica, los gobiernos de una u otra forma
se plantean metas específicas para temas concretos de desarrollo económico. Y para alcanzar dichas metas, los gobiernos utilizan la política pública, tienen instrumentos de política pública. Pero formular dichos instrumentos, transformar los recursos a través de estos instrumentos en desarrollo exitoso, es algo que no es nada trivial. Y les voy a plantear un modelo mental de este proceso para empaparlos de la complejidad que conlleva. Y supongamos que en este modelo mental tenemos un gobierno central, que es el edificio blanco. Podemos pensar en la Secretaría de Hacienda, ya que esta entidad está a cargo de asignar recursos a distintos temas de política pública. En este caso les planteo 7 temas, 7 ODS. Y comencemos, por ejemplo, con el supuesto de asignarle presupuesto a mejorar la calidad de la educación. Cuando el gobierno asigna recursos, se los está asignando a un funcionario, secretario o a la agencia en sí, y la agencia tiene que transformar esos recursos en política pública y en desarrollo, lo cual se debe reflejar en el crecimiento de los indicadores relevantes para este tema. El problema viene porque al transformar estos recursos, dicha transformación no necesariamente es eficiente. Se desperdician recursos de distintas maneras. Una de las formas, claro está, es por corrupción, que es la más familiar para nosotros. Pueden haber otras formas como falta de capacidad, contratos mal estructurados, etc. Entonces ocurren desperdicios durante esta transformación. Aún así, si hay mecanismos de supervisión, el gobierno puede monitorear esto, puede construir expectativas respecto al cambio de indicadores y los recursos que está inyectando. Pero hay otro obstáculo, existen efectos de derrama. Supongamos que hay mejoras importantes en estos dos temas: salud pública y la infraestructura en comunidades. Supongamos que en salud pública los niños ya reciben sus vacunas y en general tienen una mejor salud, lo que les permite desempeñarse mejor en las pruebas PISA, que son parte de los indicadores de la calidad de la educación. Por otra parte, supongamos que ha habido inversión en infraestructura carretera, hay autobuses que pueden transportar a los niños y los niños en comunidades rurales ya no tienen que caminar por 1 hora para llegar a la escuela. Ambos factores van a hacer que los niños se desempeñen mejor y que los indicadores de la calidad de educación mejoren. Y esta mejora no está dada por los recursos que el gobierno inyectó en educación, sino por mejoras en otros temas. Y esto es importante de señalar porque este tipo de situaciones puede generar incentivos de parte de la institución a cargo de la calidad de la educación para ser más ineficiente, ya que su desempeño real está siendo enmascarado. Y esto genera una opacidad que le impide al gobierno tener un monitoreo eficaz. Ahora esta historia se complica mucho más si consideramos que el gobierno tiene que escoger ciertas prioridades para asignar presupuesto a través de todos los demás temas y que estas redes de derrama son pues altamente complejas. Tenemos muchos temas de política pública que interactúan. Y bueno, lo que nosotros proponemos es lidiar con esta complejidad a través de una propuesta computacional, que es la metodología que hemos desarrollado. Y la motivación viene dada en 3 ejes que están reflejados en la imagen que les mostré anteriormente. El primero es que el tema de desarrollo es indudablemente multidimensional. Y no estoy hablando de las 17 ODS, sino de cientos de indicadores que miden distintos temas de política pública. Y dentro de estos indicadores que existen estas redes complejas de interdependencia. Y finalmente, algo muy importante es que los movimientos en los indicadores no son resultado de relaciones agregadas entre indicadores. Es decir, si solo miran los datos y suponen que un movimiento en un indicador agregado conlleva movimiento en otro, eso no es correcto, ya que en realidad la política pública ocurre a un nivel micro, y entonces es la interacción y la conducta de los agentes, de los hacedores de política del gobierno central, lo que genera la dinámica agregada de los indicadores. Es decir, hay mecanismos de causalidad vertical que uno no puede cuantificar simplemente observando los datos. Se necesitan teorías socioeconómicas, modelos explícitos sobre estos mecanismos. Por lo tanto, nuestra propuesta es modelar esos procesos con el cómputo de agentes. Vamos a simular con software estas conductas, estas interacciones. Las vamos a colocar
en estas redes que estimamos empíricamente y vamos a crear una herramienta computacional que nos va a permitir formular propuestas de estrategias de desarrollo económico basado en evidencia. Un sketch del modelo es el siguiente. Tenemos a la autoridad central que tiene metas en mente para los indicadores de desarrollo. El gobierno asigna recursos a sus funcionarios. Los funcionarios a su vez los transforman en política pública. En el mundo real, esta política pública tiene efectos de derrama y mueve a los indicadores. Ahora recordemos que los agentes, o los funcionarios o las agencias también tienen incentivos para ser ineficientes y tienen que lidiar con los mecanismos de supervisión que la autoridad central tiene para evitar ineficiencias. Por lo tanto, hay un proceso conductual de aprendizaje que nosotros modelamos. Y a su vez el gobierno también tiene que lidiar con mover los recursos de áreas que son históricamente ineficientes a quizá áreas con mayor oportunidad que son más eficientes, o áreas que están históricamente rezagadas y se necesita darles prioridad, porque pueden ser cuellos de botella. Entonces tenemos todo un proceso complejo adaptativo, con normas sociales y conductas endógenas que modelamos a través de esta tecnología, cómputo de agentes. Si lo vemos como una herramienta de software, podemos pensar en el paquete IPP como un programa que toma 3 insumos. El primero son los indicadores de un país, es decir, ustedes van a tener series de tiempo para un periodo muestral y van a tomar los valores iniciales, ya que eso es donde el país empieza. Van a darle las redes de derrama que van a estimar a través de los datos. Existen muchos métodos para estimar redes a través de series de tiempo. En la sesión de preguntas les puedo referir a algunos artículos que hemos trabajado al respecto. Y finalmente le van a dar también al programa las metas a las que quieren llegar, es decir, las aspiraciones del gobierno. Esto corresponde a las metas, por ejemplo, que plantea el Plan Nacional de Desarrollo en los recuadros que les mostré anteriormente. Y dentro de los productos que genera IPP, les comento 2 muy importantes. Son variables endógenas que no existen en datos reales. Una sería una distribución de recursos a través de estos indicadores de desarrollo. Nosotros los llamamos prioridades de política o perfil de prioridades. Y esto nos permite identificar ineficiencias alocativas, es decir, temas donde se está sobregastando o subgastando. Y también podemos estimar las ineficiencias técnicas, que es lo que tiene que ver con el desperdicio de recursos durante el proceso de la política pública, como la corrupción. Y esto lo podemos estimar a nivel de cada indicador. En general, la forma en la que se ven los resultados, me voy a enfocar en estas distribuciones de recursos a través de indicadores. Y para ello les voy a presentar ejercicios que hicimos antes de adaptar la metodología a los ODS. Aquí usamos datos del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Son principalmente indicadores socioeconómicos, organizados en 13 grandes pilares. Vamos a usar casi 80 indicadores a través de más de 100 países y para este periodo muestral. Y vamos a hacer 2 tipos de análisis. Primero, un retrospectivo que nos dice qué se ha hecho durante el periodo muestral, es decir, vamos a inferir esta distribución de recursos durante el periodo de los datos, asumiendo que los valores finales de los datos son las metas a las que los gobiernos querían llegar. Y luego vamos a hacer análisis prospectivo, que es, bueno, no tenemos que asumir esas metas, sino podemos asumir cualquier otra cosa. Podemos hacer formulaciones hipotéticas sobre ciertas aspiraciones que tienen los gobiernos. Y vamos a inferir cuáles serían las prioridades que los gobiernos establecerían de haber llegado a esas otras metas. En la parte retrospectiva, este es el tipo de resultados que obtendrían. Este es un agregado a través de todos los indicadores, los agregamos en los 13 pilares para todos los países de la muestra, así que pueden pensar en esto como una distribución de recursos promedio en la muestra, en el periodo. Y podemos ver que en general en la muestra se le dio mucha prioridad a la tecnología y a cuestiones de salud pública. Aquí el ejercicio más interesante viene en la retrospectiva, porque podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera hecho México si hubiera querido alcanzar los indicadores de otro país? Esta es una práctica muy común en desarrollo y es coherente con estas ideas de los gansos en vuelo, iniciada por Akamatsu, en la que se ha observado que países tienden a imitar a países exitosos, como los tigres asiáticos.
Y por ejemplo, aquí vamos a introducir la hipótesis de si México hubiera querido imitar a Suiza, entonces los valores finales para México en el periodo muestral serían los valores de los indicadores suizos al inicio de la muestra. Y este es el perfil de prioridades que México hubiera tenido que desarrollar. Muy alta prioridad para temas de educación y gobernanza pública, son los dos primeros. Y podemos cambiar el modo de desarrollo, no tiene que ser Suiza. Cambiémoslo a Japón, por ejemplo, y vemos un ligero ordenamiento en las prioridades. Gobernanza pública se vuelve más importante que educación. El tercer lugar, que anteriormente era investigación y desarrollo, la barra verde, baja un par de posiciones. Pero estos ordenamientos también pueden depender mucho del país al que se mire. Por ejemplo, Albania podría tratar de imitar a España o a China, y podemos ver que hay un reordenamiento mucho más brusco. Lo que esto nos dice es que la formulación de estrategias de desarrollo depende de tres cosas muy importantes. La primera es dónde están parados, es decir, cuáles son las condiciones iniciales de un país. La segunda es quién es el país, cuál es esa red de interdependencias entre los indicadores, porque eso refleja el contexto socioeconómico de los países. Y la tercera es a quién quieren imitar, cuál es el modo de desarrollo a seguir. Y es importante señalar esto porque el contexto es muy importante. Y cuando ustedes ven lo que se hace, por ejemplo, en economía del desarrollo, que se juntan datos de varios países y se corren regresiones mezclando todos estos datos, cualquier recomendación derivada de esas regresiones no está considerando el contexto específico del país, sino les está dando recomendaciones sobre un país hipotético con las características promedio de la muestra. Nuestra herramienta nos permite realmente considerar el contexto de cada nación. Y una vez que les presente la parte retrospectiva y la prospectiva, esto me facilita presentarles cómo medimos nosotros el tema de la coherencia de política, el cual se ha vuelto bastante popular en organismos internacionales como la OCDE. De hecho, la OCDE tiene una unidad dedicada a este tema, publican reportes cada año, lo han hecho por 10 años aproximadamente. Y aquí hay un extracto del más reciente, por alguien conocido por todos ustedes, Ángel Gurría, y quien dice que la coherencia de política nos invita a romper silos de política y aumentar capacidades, así como entender y gestionar interacciones e interconexiones entre los ODS. Ello involucra aprovechar sinergias, manejar disyuntivas y conflictos entre políticas y tratar los potenciales efectos intergeneracionales de política que atañen a la acción doméstica e internacional. Como ven, varios de los elementos que ya les he platicado en nuestro modelo mental se encuentran en el tema de la coherencia de política, como las interconexiones, los efectos, los mecanismos de causalidad, conflictos, estos serían interconexiones negativas o disyuntivas, también se les llama, etc. Entonces, el tema de la coherencia de política trata de contestar esta pregunta: ¿qué tan coherentes son las acciones de política de los gobiernos respecto a las metas que se plantean? Y la manera en la que se hace es un tanto cuantitativa y un tanto cualitativa y ad hoc. Normalmente se compara, por ejemplo, discurso público sobre las aspiraciones de un gobierno y nombres de programas de política pública. Que bueno, sabemos cuáles pueden ser las limitantes de hacer eso. Y está bien como un primer paso, pero tenemos que movernos más allá. Y nosotros lo vamos a hacer con nuestra metodología. Y la manera en la que lo haremos es mirando el caso de México, que es un muy buen caso para un primer estudio. México entra a la OCDE en los 90s. Se puede argumentar que la aspiración de México era pues convertirse en un país de primer mundo, es decir, imitar a estos países que ya eran parte de la OCDE anteriormente. Y entonces lo que vamos a hacer es medir la coherencia de México respecto a la posibilidad de imitar a esos países. Es decir, vamos a estimar el perfil retrospectivo, esta distribución de recursos, que México estableció durante el periodo muestral, y después vamos a estimar uno prospectivo, asumiendo que México hubiera querido imitar a uno de los miembros de la OCDE. Vamos a comparar ambos perfiles. Si son similares, estamos hablando de coherencia. Si no lo son, no hay coherencia. De modo que el contrafactual aquí es la prospectiva y nos dice qué haría un país si verdaderamente persiguiera las metas que se plantea. Y aquí está un ejemplo: México queriendo imitar a Japón. En el eje horizontal tenemos el perfil retrospectivo. Estamos colocando los puntos como las asignaciones presupuestales que México hubiera establecido.
que México estableció desde la retrospectiva, y en el eje vertical tenemos las asignaciones presupuestales del contrafactual, si México hubiera querido imitar a Japón. Si hubiera coherencia, todos estos puntos estarían sobre la diagonal. Si tenemos puntos por encima, tenemos ineficiencias alocativas de sobregasto, y por debajo tenemos ineficiencias de subgasto. Ahora, a través de la medición de estos puntos con respecto a la diagonal, midiendo estas distancias, podemos construir un índice de coherencia formal. Y es muy intuitivo porque el índice se comporta como un coeficiente de correlación, donde negativo es incoherencia y positivo es coherencia. Y vamos a calcular este índice no solo para México con respecto a Japón, sino para México con respecto a cada uno de los miembros anteriores de la OCDE. Y nos preguntaremos si estos índices han sido positivos, si México ha sido coherente con alguno de los miembros. Y el resultado es muy desalentador. No lo ha sido. Todos son negativos. Y algo que por lo menos esperábamos es que hubiera una relación positiva entre el ingreso per cápita del modo a seguir, que está en el eje horizontal, es como hemos ordenado a los países que México pudo haber imitado. La línea roja es el PIB per cápita de México. Entonces lo que nos diría una relación positiva entre el índice y el ingreso per cápita es que México por lo menos trató de ser coherente con los países más desarrollados. No es el caso. Y bueno, obviamente esto no nos sorprende. Pero ¿qué tal si les muestro países que han sido exitosos? Corea, por ejemplo, se unió a la OCDE en una fecha muy cercana a la de México. La historia es la misma. Aspiraba a ser un país de primer mundo y sabemos que lo ha logrado. Y no solo eso, también sabemos que Corea ha hecho un gran esfuerzo por imitar al modelo japonés. Por tanto, esperaríamos que el índice para Corea y Japón estuviera por encima de los demás. Y aquí está el resultado. Como ven ustedes, Japón es el que tiene el índice más alto. Corea ha sido más coherente con el modelo japonés y hay una relación positiva, lo que nos habla de una intención de imitar a los más avanzados. Les presento el caso de Estonia también, que es un país que se unió más recientemente a la OCDE. Y lo interesante aquí es que si bien el índice no es tan alto como el de Corea, es bien sabido que Estonia ha tratado de imitar a los países nórdicos. Y aquí lo vemos confirmado. Dinamarca, Finlandia, Suecia tienen los valores más altos del índice de coherencia. Japón también interesante porque Japón es orientado a la tecnología, una estrategia que se sabe Estonia ha perseguido en las últimas décadas. Con esto cierro y los invito a visitar esta página. Estas dos páginas, la primera página les permitirá bajar este panfleto, que es una descripción general de la metodología. La hemos preparado como material de diseminación junto con el PNUD. Si conocen a alguien que se interesaría en esta metodología, por favor lo pueden distribuir. Y el segundo sitio es el sitio oficial del proyecto de investigación. Y con mucho gusto contesto preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. No sé si está conectado, pero muchas gracias, Omar. Bueno, vamos a dar paso a nuestro segundo ponente. Nuestro segundo ponente es Juan Murillo. Él es responsable de divulgación en el área de estrategia de datos e innovación de BBVA. Es ingeniero civil especializado en urbanismo y cuenta con un Executive MBA. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de planteamiento urbano y el análisis y diagnóstico socioeconómico de municipios en fase de transformación, destinos turísticos y áreas de reconversión para impulsar sostenibilidad económica y medioambiental. En el ámbito de la investigación en torno a proyectos ciudadanos inteligentes, ha colaborado en el desarrollo de diversos artículos científicos en cooperación con el Sensible City Lab del MIT y otras instituciones académicas. Pertenece a un grupo de expertos convocado por la Comisión Europea para determinar las oportunidades y barreras en la compartición de datos entre sector privado y sector público. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Voy a levantar, creo que va a ser más dinámico. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias al INEGI, al Colmex, por convocar esta jornada en la que nos encontramos el ámbito académico, representado por el Colmex, sector público, representado por INEGI, y empresas privadas. Creo que estos tres actores tienen que hablar mucho más en adelante para captar las oportunidades que hay en el uso de nuevas fuentes de datos que pueden ser útiles para orientar políticas públicas, y voy a repasar una serie de ejemplos, porque es evidente que las empresas privadas recaban
una serie de información a partir de las interacciones de sus clientes con ellas, que utilizan para personalizar los servicios que prestan estos clientes, para mejorarlos, para ofrecer proyecciones temporales y devolvérselos a estos clientes en forma de mayor utilidad. Pero el mundo no acaba en los clientes que pueda tener una empresa privada. Ahí el resto de la sociedad también puede beneficiarse de lecturas sobre datos anónimos y agregados que han servido de base a esta serie de ejemplos que vamos a recorrer. Como decía Eva, yo me formé como ingeniero civil especializado en urbanismo y a mí lo que me enseñaron en la escuela de ingeniería fue a ver la ciudad sobre todo como un conjunto de infraestructuras, de servicios urbanos, a ordenar los usos del suelo en distintos tipos, residencial, equipamientos, industrial, terciaria, donde tiene que vivir la gente, donde tiene que haber oficinas, donde tiene que haber comercios, y bueno, a dotar de servicios para que todo funcione, todo fluya desde un punto de vista de infraestructuras. Pero aquí podemos echar de menos una componente muy importante, y es que estamos perdiendo de vista que la ciudad no es más que un soporte físico que debe estar al servicio de la gente, y la gente utiliza este soporte físico para desplazarse, para encontrarse con amigos, para realizar actividades de ocio, comerciales, etcétera. Y todo esto, con la visión tradicional del urbanismo estático o del análisis territorial estático, se estaba perdiendo de vista, porque era muy difícil de medir. Hoy en día esto ya no es así. Afortunadamente, gran parte de nuestras actividades las realizamos hoy en el plano digital, pero con datos geoposicionados. El plano digital tiene una correlación y está anclado al territorio donde suceden las cosas. Y la gente se comunica, la gente se enamora, la gente queda con amigos, la gente comparte fotografías en un plano digital, pero también muy pegado al territorio si este dato es geoposicionado. Las decisiones importantes de gestión pública requieren dato fresco, requieren dato dinámico. Esto es muy nuevo, esto realmente es bastante disruptivo con la forma de ver las cosas desde el plano de la gestión pública tradicional, pero, por ejemplo, si queremos responder una pregunta muy elemental, ¿cuál es la población de una ciudad? Y vamos al censo, en la ciudad de Nueva York nos van a decir 8.537.673 habitantes. Ni 672 ni 674, 673. ¿Cuándo? ¿En qué momento del día? Es decir, este es el pulso vital de Nueva York y las infraestructuras, por ejemplo, de Nueva York, se deben adaptar a los picos de demanda que vienen condicionados por una serie de individuos que no están saliendo en esta fotografía, que se centra exclusivamente en los residentes. Tenemos a los turistas, tenemos a los trabajadores que viven en New Jersey y que cruzan cada día a Nueva York para trabajar. Y la ciudad tiene un latido, tiene un pulso, y ya hay formas de medir estos latidos, como nos ha enseñado Josh, por ejemplo, con datos de telecomunicaciones, que son muy precisos para responder a la pregunta ¿dónde se encuentra la gente o cuánta gente se encuentra en este perímetro delimitado? ¿Dónde empieza y dónde acaba una ciudad? Esta pregunta, que también parece elemental, no es inmediata, no es evidente en Barcelona, más allá del municipio de Barcelona, que es artificialmente pequeño y que está absolutamente colmatado y ha sido completamente urbanizado hace décadas y tiene 1.600.000 habitantes, está el área metropolitana de Barcelona, que ya alcanza los 4 millones de habitantes, pero que resulta solaparse con una nueva área metropolitana que se está definiendo, que es la del Vallès. Hay un conjunto de intersección aquí que vemos un poco en disputa. ¿A quién corresponden los habitantes de esta zona? ¿Se los podemos imputar a Barcelona capital? ¿Se los debemos imputar a esta nueva área metropolitana? Pues fijémonos en cómo se mueven. Por ejemplo, hoy en día es factible. En nuestra actividad diaria, todas las actividades que decíamos antes, pues vamos dejando miguitas de pan, como en los cuentos, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar una visión dinámica gracias a estas miguitas de pan? Nuestras miguitas de pan, en el caso de BBVA, son los pagos, es la mayor fuente que hemos explotado, aunque hay muchas otras fuentes, son los pagos realizados por medios electrónicos y extracciones de efectivo en cajeros. Estamos hablando de este volumen, estamos hablando de la actividad de 5 millones de usuarios de tarjeta en España, 20 millones de usuarios de tarjeta en México, y respecto al tejido comercial que acepta pagos con tarjeta, pues tenemos esta serie de puntos de venta y tenemos, además de estos puntos de venta, tenemos
información de servicios que no son comerciales, pero por ejemplo una clínica dentista puede aceptar perfectamente pagos con tarjeta. Esto también está dejando huella en nuestros sistemas. Trabajamos con dato anonimizado, muy importante, es decir, la privacidad de nuestros clientes es una de nuestras máximas prioridades. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestras fuentes de datos borramos nombre, un identificador personal, tokenizamos el número de tarjeta, generalizamos, es decir, tenemos el día de nacimiento de una persona, día, mes, año, pues esto lo agregamos en rangos decenales de edad, como cuando INEGI hace sus estadísticas demográficas. Generalizamos, no nos interesa la dirección específica de una persona con calle, número o piso, lo generalizamos a código postal, por ejemplo, pero mantenemos atributos que nos van a ser útiles para hacer estos análisis sociodemográficos que perseguimos. Mantenemos el género de la persona y otra serie de atributos de segmentación, como por ejemplo el poder adquisitivo. Y tratamos de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se subdividen las ciudades, las grandes ciudades? Hemos analizado 3 metrópolis, Ciudad de México, Madrid, Barcelona, y queremos ver cómo son sus divisiones internas. Estas divisiones internas, en muchos casos, se han generado hace décadas. Las delegaciones en México se delimitaron en 1970, se acaban de actualizar muy recientemente, pero en muchos casos corresponden con las antiguas delegaciones de 1970, las demarcaciones actuales. En Barcelona los distritos se delimitaron en 1964 y en Madrid en 1988. Y todavía, sobre estas delimitaciones hechas hace 30 o 40 años, se toman decisiones como la asignación de colegios para escolarización de niños o la delimitación de zonas de aparcamiento en las que puedes, si eres residente de una zona, dejar tu vehículo sin tener que pagar por ello. Nos aliamos con Carto, que es una empresa de servicios, bueno, ha desarrollado una herramienta fantástica de información geográfica, un sistema GIS. Nosotros pusimos los datos y el músculo analítico, sobre todo, y quisimos medir la relación entre áreas. Para ello, en primera instancia, subdividimos el territorio en celdas hexagonales, nos pareció una buena forma para luego clusterizar estos hexágonos. Subdividimos el territorio en celdas hexagonales de unos 200 metros de lado, o sea, bastante alta resolución. Luego, medimos la vinculación de estos hexágonos entre sí en función de los copagos que se habían registrado en un periodo máximo de 3 horas de diferencia. Es decir, yo realizo un pago a las 10 de la mañana, realizo un pago a la 1 de la tarde en el mismo día y estos 2 pagos en diferentes puntos de la ciudad están fortaleciendo los vínculos de estos 2 puntos de la ciudad que están separados. Y finalmente, corrimos un algoritmo greedy de clusterización de estos hexágonos en función de la fortaleza de esos vínculos. Y obtuvimos pues, una malla de este tipo en primera instancia. Bueno, este es el volumen de datos que manejamos. Estamos hablando de 281 millones de transacciones hechos a lo largo de todo un año en 110.000 comercios en la Ciudad de México, con esa separación máxima de 3 horas entre pago y pago. Y este es el resultado superpuesto a la delimitación de las actuales demarcaciones, antiguas delegaciones. Es una imagen donde queda claramente identificado el centro de la ciudad, donde zonas que pertenecen a delegaciones diferentes en realidad están muy vinculadas entre sí, pero queríamos dar un paso más allá. Aquí hemos llegado a 7 grandes comunidades, ¿no? Aquí distinguimos 7 colores distintos. Nosotros lo que queríamos hacer era llegar a cualificar estas zonas que habíamos identificado en Ciudad de México y para eso no nos bastaba con tener tan solo 7 comunidades. Dentro de cada una de ellas corrimos el mismo algoritmo de clusterización una segunda vez y llegamos a un nivel de resolución mucho más alto, que ya nos ha permitido otorgar características a estas zonas de la ciudad en función del consumo detectado en ellas. Porque la ciudad tiene áreas especializadas, áreas donde se detectan actividades, pues sobre todo productivas, ¿no? Donde se concentran las oficinas, los cascos históricos que reciben la mayor cantidad de turistas, zonas de ocio nocturno, zonas puramente residenciales pero de alta densidad, donde hay comercio en planta baja, zonas residenciales dispersas donde no hay casi comercio y para nosotros son zonas en sombra generalmente. Queríamos llegar a cualificar estas áreas funcionales que habíamos llegado a identificar mediante el análisis de clustering geoespacial y lo hicimos a través de esta serie de etiquetas que a veces nos hablan de qué tipo de comercio hay en las zonas, de qué tipo de patrones horarios detectamos, de qué tipo de perfiles se desenvuelven por ellas. Por ejemplo, el atributo de zona de preeminencia de actividades culturales no se basa solo en qué tipo de
museos, cines, musicales, etcétera, podemos encontrar ahí, sino si por ellas se desenvuelven aquellas personas que a lo largo del año compran muchos libros, dedican dinero a música, etcétera. Este tipo de usuarios de tarjeta tienen el atributo de usuarios con un gasto superior a la media en cultura y allí por donde van pasando pues van contagiando ese atributo a las zonas de la ciudad por las que se desenvuelven. Lo bueno es que usamos este tipo de descripciones para las 3 ciudades. Esto permite la comparación entre ellas y es algo que nos parece bastante útil a la hora de responder, por ejemplo, preguntas como si yo tengo un negocio que sé que me funciona muy bien en Madrid y me quiero expandir a Barcelona, me quiero expandir a México o me quiero trasladar como individuo, quiero moverme y desplazarme para vivir y sé qué zonas de Madrid me gustan, pero desconozco Barcelona, desconozco México. Aquí podemos encontrar áreas gemelas en distintas ciudades y esto puede orientar este tipo de decisiones de expansión de negocios o decisiones individuales. Toda esta información está disponible en esta URL y queremos ser abiertos, queremos compartir este conocimiento. Lo hemos abierto bajo licencia Creative Commons, con lo cual tanto los shapefiles como los atributos descriptivos de cada una de las zonas pueden ser libremente reutilizados sin ánimo de lucro. Más ejemplos. Bueno, pues estas nuevas fuentes de datos pueden guiar decisiones en el plano de gestión de la movilidad y el transporte, y aquí vemos un ejemplo. Recientemente se implementaron medidas de restricción del tráfico en el centro de Madrid. Esto es algo que en Ciudad de México lleva haciéndose años, pero en Madrid ha sido novedoso y, en cierto modo, polémico. La oposición al Gobierno pues, decía que era una medida que perjudicaba al comercio y lo que ha hecho el Ayuntamiento de la ciudad es utilizar los datos de BBVA para ver si esta afirmación es cierta o es falsa, en qué medida ha afectado y realmente no solo no ha habido un decremento de la actividad, sino que ha habido un aumento, pues porque la gente cuando se desplaza al centro como peatones tienen más opción de recorrer los comercios, tienen más opción de recorrer los locales de ocio que cuando van en vehículo y muchas veces pasan de largo. También lo hemos usado en proyectos de ayuda a la gestión del turismo y aquí quiero citar pues, el convenio que hubo en vigor entre la Secretaría de Turismo y BBVA Bancomer y cuyo interlocutor por el lado de Sectur tiene que estar por aquí. Ariel, si te veo, ¿qué tal? Gracias por venir. Fue un placer trabajar con Ariel y con su equipo para poder abrir los datos de Bancomer hacia Sectur y ayudarles a tener una visión mejorada sobre las dinámicas turísticas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues el turismo internacional más o menos es fácil de trazar porque hay unos puntos de entrada bastante bien definidos por aeropuertos, fronteras, puertos. Sin embargo, el turismo doméstico, los turistas españoles en destinos turísticos de España, los turistas mexicanos en destinos turísticos nacionales en México, dejan muy poca traza. Es decir, es muy difícil llegar a cuantificar esto. Y, sin embargo, nosotros lo hicimos a través de una definición del entorno habitual de esos 20 millones de usuarios de tarjeta en México y 5 millones de usuarios de tarjeta en España. Para cada uno de ellos definimos cuál es su entorno habitual a partir de la clusterización espacial de todos los pagos que hacen a lo largo de un año. Esas miguitas de pan que vamos dejando en el territorio tienen mayor densidad en unas zonas que en otras y definimos el entorno habitual de una persona como su zona de trabajo, su zona de residencia, su zona de estudios, donde pasa un porcentaje de su tiempo. Para esto tuvimos que ponderar las transacciones hechas entre semana, de lunes a viernes, con un coeficiente de ponderación mayor que las que se hacen en el fin de semana, porque nos interesaba identificar el entorno habitual y saber cuándo una persona sale de ese entorno habitual y, por tanto, se está comportando como un turista doméstico. Esto lo aplicamos a un dashboard informativo donde se muestran resultados para los 111 pueblos mágicos del programa de pueblos mágicos de Sectur. Y aquí vemos pues, el mayor reto metodológico, que esto está reflejado en un artículo científico, en un paper, pues está aplicado aquí. Podemos hacer un desglose del gasto realizado por turista extranjero, residente en cada uno de los pueblos mágicos y turista nacional. Esta es la huella que buscábamos ante todo. Además de hacer las clásicas distribuciones por segmento de edad, por categorías de gasto, en función de si lo han hecho turistas extranjeros o turistas nacionales para cada una de ellas. Esto es información en abierto, de nuevo. Y luego, pues lo que hemos hecho a continuación es querer replicar un indicador oficial hecho a base de encuestas por el Instituto Nacional de Estadística de España con las fuentes de datos de BBVA, en este caso la encuesta de turismo de residentes. Y bueno, esta es una encuesta que se publica
4 veces al año, cada 3 meses, y cuando se publica tiene resolución temporal mensual. Se publican 3 puntos de datos en cada publicación. Nosotros, sin embargo, a partir de los datos con tarjeta, podemos tener este indicador que hemos replicado con un coeficiente de correlación R cuadrado 0,95, una alta correlación. Los podemos tener a la semana, los podemos tener al día. Si tuviese algún tipo de interés, lo podríamos tener a la hora. También lo hemos hecho con otro indicador, que es el índice de comercio minorista. El índice de comercio minorista, el Instituto Nacional de Estadística de España lo hace preguntando a 12.500 propietarios de comercios qué tal les ha ido el mes en cuanto a facturación, y nosotros lo hemos inferido a partir del gasto que realizan todos los usuarios de tarjeta BBVA, 5 millones de personas, en aquellos comercios que aceptan pago con tarjeta a 1 millón de comercios en España. Hemos saltado un par de órdenes de magnitud de 12.500 tiendas a 1 millón de comercios. Y lo bueno es que encontrando como decía yo antes, encontrando una correlación en un nivel territorial amplio, que es en el que se publica el indicador oficial, en este caso en España, comunidades autónomas, luego podemos ser mucho más resolutivos en el espacio y bajar, en el espacio y en el tiempo. Esto lo vemos aquí, es decir, el Instituto Nacional de Estadística publica a nivel comunidad autónoma. Nosotros lo hemos bajado, hemos verificado la correlación a nivel comunidad autónoma y luego lo hemos publicado a nivel provincia. Y en el tiempo pues también podemos ser mucho más resolutivos. Otra última aplicación, pues en contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mencionaba Omar en la ponencia anterior, nos hemos aliado con United Nations Global Pulse, que es una agencia de Naciones Unidas orientada a utilizar estas nuevas fuentes de datos para obtener métricas de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y medimos el impacto que tuvo un huracán en la península de Baja California Sur, el huracán Odile, en septiembre de 2014. Aquí estamos viendo la actividad económica en península de Baja California Sur. Veis que es como un electrocardiograma, y aquí lo que estamos viendo es un infarto en los días del huracán. 15 de septiembre de 2014. Entonces, bueno, ¿cómo lo hicimos? En primer lugar, quisimos definir la normalidad. ¿Cuál hubiera sido el patrón comercial de consumo de no haber ocurrido Odile? Y para esto hicimos un modelo bayesiano comparativo de la actividad en ese estado, Baja California Sur, con las 30 entidades federativas que no habían sido afectadas por el huracán, y viendo el paralelismo en la serie temporal previa, inferimos esta línea roja, que es la actividad que hubiera sido esperable de no haber ocurrido el huracán, y luego medimos la diferencia para ver el descenso de facturación, la diferencia con lo realmente registrado, que es la línea azul, y el impacto acumulado en el plano de consumo. Y también definimos el tiempo de recuperación, el tiempo que tarda la actividad comercial en volver al 90% del patrón normal. Es así como lo definimos, un poco arbitrariamente. Y lo más interesante es ver los distintos tiempos de recuperación en función del grado de impacto. El huracán se gestó en el Pacífico y recorrió la península de Baja California Sur de sur a norte, con lo cual la mayor virulencia, los mayores vientos, velocidades de 220 km/h, se dieron en San José del Cabo, también en Todos los Santos, pero a medida que ascendemos hacia el norte, vemos unos tiempos de recuperación mucho más cortos que en las zonas más afectadas del sur. También vimos patrones de comportamiento distintos por perfil sociodemográfico. Las mujeres fueron mucho más previsoras proporcionalmente respecto a los hombres a la hora de hacer acopio de alimentos, a la hora de hacer acopio de combustibles. También hay grandes diferencias de comportamiento por poder adquisitivo. Se vio una mayor preparación en los poderes adquisitivos altos que en los segmentos más humildes, que probablemente viven al día y quizá no tienen un colchón económico con el que hacer frente a este tipo de eventos, que es un evento anunciado, al contrario de cuando se pueda analizar, por ejemplo, un terremoto, que es un evento inesperado. Toda la información está disponible aquí y además hay un artículo científico publicado que es descargable. Hay muchos otros objetivos de desarrollo sostenible que se pueden atacar con este tipo de fuentes de datos financieras: acabar con la pobreza, conseguir mejorar la igualdad de género, un trabajo decente, una economía en crecimiento, reducir las inequidades, ciudades sostenibles, comunidades sostenibles, calidad de educación, en fin. Nosotros pues, procuraremos seguir con esta línea de trabajo en colaboración con entidades académicas, en colaboración con gobiernos, siempre que se resuelvan una serie de factores, y los contractuales no son los menores. A veces cuesta más trabajo el tiempo dedicado a suscribir un acuerdo de colaboración que el propio análisis en sí. Son paradojas, pero no es achacable a nadie. Quiere decir que las cosas son así. Problemas
al respecto, haciendo un poco de autocrítica, al respecto de las colaboraciones en materia de datos por el bien común. Bueno, no deberíamos hacer aproximaciones donde el centro del discurso fuese el dato. El dato es lo de menos, el dato es un instrumento. La tecnología es un instrumento. Hay que poner los problemas por delante y hay que identificar cuáles son los vacíos de conocimiento que puede tener una administración pública, unos servicios de protección civil, a la hora de reaccionar ante este tipo de eventos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta a responder? Debe ser el punto de partida y luego, si utilizamos unas fuentes u otras, debe ser lo accesorio. Disponibilidad de los datos. Evidentemente, hay muchas fuentes de datos públicas, datos generalmente muy ricos, pero generalmente también estáticos. Las interacciones en sistemas digitales a través de aplicaciones móviles, a través de aplicaciones de escritorio, se dan entre individuos y corporaciones privadas, ya sean estas las nativas digitales o ya sean estas las empresas de telecomunicaciones, los bancos, etcétera. Entonces, ¿cómo resolver que haya un flujo de datos de las corporaciones hacia el sector público? Es algo que se está debatiendo, por ejemplo, en el caso de Europa, a nivel de Comisión Europea, en el grupo de debate en el que participo. Escalabilidad, por supuesto, un análisis puntual se puede hacer a través de extracciones manuales, haces unas queries una sola vez, cedes un dataset de datos anónimos y agregados a la entidad pública o se hace el análisis colaborativo entre ambas partes. Pero si se requiere dato en tiempo real y una catástrofe natural, en principio, requeriría dato en tiempo real, esto hay que automatizarlo, esto no escala haciéndolo manualmente y hay que desarrollar servicios API, hay que incurrir en unas inversiones. ¿Y quién sufraga esas inversiones? Es una gran pregunta. Fiabilidad. Los institutos nacionales de estadística, los gobiernos, ayuntamientos, etcétera, tienen excelentes estadísticos, excelentes matemáticos y tienen pues el máximo rigor en sus tratamientos de datos. Y luego está el perfil del científico de datos con unas capacidades de programación. Estos dos mundos están condenados a entenderse, deben hibridarse. Debe haber perfiles mixtos que sumen el rigor estadístico de la estadística tradicional y las capacidades de programación y de manejo de herramientas como Python, R y todos los lenguajes de programación que hoy en día hay para manejar archivos con millones de filas, 300 millones de filas, 1000 millones de filas. Esto se sale de los sistemas de análisis tradicional. Y se deben hacer las labores de rigor y de muestreo para correlar los sesgos que pueda haber en los datos de fuentes privadas, pues porque la población de la que estamos viendo la actividad pues tiene unas características que no se pueden corresponder fielmente con la población general de un país por muchos motivos, ¿no? Y sobre todo, pues, el poder adquisitivo puede ser uno de ellos y el acceso a servicios digitales correla con el poder adquisitivo. Y luego, ¿qué tipo de incentivos puede tener una empresa privada que está muy metida en sus problemas, en transformar los datos en valor para sus clientes, en desarrollar productos y servicios basados en inteligencia artificial para hacer este tipo de colaboraciones? ¿Qué tipo de incentivos cuando es un coste de oportunidad dedicar a tu equipo de científicos de datos y desviarlos de esos problemas que son el core de la actividad de la compañía a estos otros propósitos? Y una de las fórmulas que se plantea en este grupo en Bruselas del que participo es, por ejemplo, considerar las donaciones de datos igual que se consideran las aportaciones económicas en materia de responsabilidad social corporativa y que puedan estar vinculadas a exenciones fiscales. Pero bueno, es una fórmula de muchas otras posibilidades. Este grupo sigue abierto, no va a emitir conclusiones hasta otoño y el debate continúa. Y el debate continúa ahora con todos ustedes. Y otro reto más, y es que tenemos que pasar de las pruebas de concepto, de las exploraciones, a sistemas realmente en producción, es decir, a algo recurrente. Hay que alcanzar una recurrencia porque hasta el momento todo lo que estamos viendo en el ámbito académico, en el ámbito privado, son pruebas de concepto puntuales. Aquí están todas las aplicaciones que hemos revisado, los artículos que hemos descrito y nada, quedamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un poco de tiempo para preguntas y en lo que me hacen llegar sus preguntas, quisiera preguntarle una cosa a Omar, que supongo que está conectado. Y mi pregunta es esta. A través de este modelo que nos presentaste, ¿tenemos alguna manera de generar recomendaciones
a los gobiernos para que reorienten sus políticas públicas y haya mayor coherencia con sus objetivos? ¿Qué tal, Eva, Juan? Espero que estén bien todos. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la idea del proyecto es crear una herramienta que proporcione cierto tipo de recomendaciones. Entonces, algo importante de destacar aquí es que las recomendaciones, a pesar de que la metodología es muy formal, muy cuantitativa, el tipo de recomendaciones que obtienen es de un índole más cualitativo, es decir, el método no les va a decir, si tú inviertes 100 millones de pesos en subsidios a la agricultura, en 3.5 años vas a mejorar este indicador en tanto por ciento. Eso no es lo que hace. Lo que hace más es dar recomendaciones del tipo ordinal. Por ejemplo, este tema es 3 veces más importante que este otro, dado tu contexto, dada tu red, tus interdependencias. Por lo tanto, si quieres llegar a tus metas, le tienes que meter 3 veces más a este tema que a un segundo tema. Okay. Es un ejemplo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí una pregunta para Juan Murillo. La primera es, ¿sí han buscado ustedes tener cierta colaboración con otro tipo de instituciones bancarias? En el caso de México, BBVA recoge a una población bastante particular. Entonces, aquí recomiendan, por ejemplo, Bancopel, que tiene una cartera completamente diferente a la de BBVA. Y la segunda pregunta es si se han destinado sus datos a medir algún tipo de desigualdad territorial con sus carteras de consumo. Respecto a la primera pregunta, sinceramente no, porque no hemos encontrado equipos que estén trabajando en esto. Ojalá este ejemplo se contagie y cada vez más instituciones privadas dediquen recursos, ¿no? y tiempo de sus equipos a mirar este tipo de lecturas territoriales y abrirlas con el mundo, pero de momento no tenemos noticia de otras instituciones financieras que estén trabajando en este ámbito. Sí que me consta que Mastercard tiene un Center for Inclusive Growth con una actividad muy similar desde hace un par de años. Nosotros es que empezamos con esto muy pronto, empezamos en 2012. Entonces, hemos sido en cierto modo pioneros y no hemos tenido este tipo de colaboraciones con otras entidades. Quizá correspondería más a los usuarios finales de esta información el sumar fuentes de distintos orígenes y el crear estándares para que esas fuentes sean combinables. Y respecto a la segunda pregunta, sí que estamos mirando este tipo de factores, pero en principio son proyectos de uso interno para orientar nuestras acciones comerciales, etcétera. Por supuesto, para aplicaciones internas hay muchísima más analítica de la que yo he podido contar aquí. Bueno, voy a hacer otra pregunta yo. Hay un estudio que se hizo sobre segregación de las personas a unos niveles súper finos utilizando datos de celulares. ¿Han tratado ustedes de hacer algo sobre esta segregación tanto en lugares de residencia, lugares de trabajo, lugares de consumo entre los individuos? El proyecto de segregación es el realizado por el MIT Media Lab, por Esteban Moro. Es un estudio interesantísimo y tenemos relación con Esteban desde hace mucho tiempo y hemos estado en comunicación. Recientemente estuvo contando este proyecto en Madrid, en BBVA Madrid. No hemos hecho una aproximación similar, ya lo estaban cubriendo con unas fuentes bastante fiables ellos. Lo que sí estamos midiendo son efectos de salud financiera, definida como a partir de 4 variables principales: nivel de ingresos, nivel de gasto, esfuerzo en vivienda y capacidad de ahorro también. En fin, y estamos dando métricas de salud financiera, por supuesto a nivel individual en primera instancia, pero también estamos haciendo agregaciones territoriales para ver diferencias entre regiones en términos de salud financiera. No sabemos si finalmente abriremos estas conclusiones o se quedarán como algo de uso interno. Es algo bastante incipiente todavía. Ok. Bueno, entre los proyectos estos que tienen está el de Pueblos Mágicos, que me pareció súper interesante. Y bueno, el nuevo gobierno que tenemos ha hecho muchísimos cambios en el sector turismo, sobre todo. Y no sé si hay algún interés por evaluar los efectos que tienen estos cambios en el gasto que tienen sobre todo los turistas nacionales en los pueblos mágicos. No sé si se han acercado ustedes, creo que sería algo muy interesante para analizar.
La verdad es que no me corresponde a mí determinar si puede haber potenciales colaboraciones en esta nueva etapa. Es algo que deberán ver otros compañeros. Yo, si acaso, permanezco en el plano de asesoramiento técnico, pero también tengo que decir que el equipo de Bancomer, de BBVA en México, yo creo que a estas alturas sería ya prácticamente plenamente autónomo para hacer este tipo de análisis que en primera instancia sí hicimos nosotros desde Madrid, pero que ahora pues ya están las capacidades aquí para dar continuidad a las líneas que se requieran. Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta para Omar. Nos preguntan si el modelo de coherencia puede medir la integración de objetivos federales con políticas estatales y municipales. Bueno, en primera instancia, lo que estamos haciendo, de hecho, en estos momentos con el PNUD y con el CIDE es hacerlo por separado, es decir, se corre un modelo a nivel nacional y luego se corre otro uno para cada estado de la República. Tenemos ya una base de datos con indicadores tanto federales como estatales, pero eventualmente se pueden integrar ambos aspectos. Por ejemplo, un punto intermedio entre la integración estatal y federal sería la integración nacional, pero a nivel estatal. Por ejemplo, tenemos estados donde se comparten industrias o donde se comparten zonas urbanas y hay indicadores que son muy específicos a esos temas. Entonces, cuando uno plantea el problema de la red de interdependencias, uno puede pensar en redes para cada estado acopladas a través de nodos en común que tienen que ver con estas zonas urbanas o industrias. Y en base a esa lógica se pueden ir integrando distintas capas del modelo y se pueden introducir los agentes necesarios, ya sea un agente federal o agentes estatales. Okay. Y bueno, por último, nos preguntan aquí, creo que esta pregunta es para Juan, si han pensado en alguna investigación sobre crimen, delincuencia en cajeros para prevención. Sí, ya tenemos un modelo que da un ranking a cada uno de los cajeros en función de su nivel de potencial peligrosidad y ahora, pero esto es algo de uso interno. Esto nos sirve a nosotros para orientar las medidas de protección a los clientes para poner más o menos vigilancia, más o menos cámaras, etcétera. Son proyectos de uso interno que en principio no tenemos pensado abrir esta información al mundo. A ver, de nuevo voy a estar alternándolos. Para Omar, ¿cómo puede lidiar la metodología que presentaste con diferencias institucionales informales entre países? Esto es mercado, familia, religión y otros temas idiosincráticos. Bueno, en este punto obviamente la naturaleza de los indicadores no incorpora aspectos culturales. De hecho, existe todo un conjunto de indicadores al respecto. Hay una encuesta que de hecho es levantada por un instituto en España, que es sobre valores a nivel mundial, y ahí se tocan todos esos temas: religión, valores morales, etcétera, y es una de las agendas que tenemos a futuro, y lo introduciríamos por medio de indicadores. Y ahí, ¿cómo afectan ese tipo de dimensiones al desarrollo? Eso se refleja en las redes de interdependencia. Es decir, si ustedes tienen un cambio en valores morales y eso afecta de alguna manera prácticas en el mercado laboral, eso se debe reflejar en los datos al momento de estimar estas interdependencias. Entonces, en realidad el método es agnóstico respecto a los datos y a las redes. Mientras lo relevante se pueda capturar, se le da como un insumo al modelo. Y el modelo en general, como es computacional, tiene la virtud de ser muy flexible, no están atados a formas funcionales específicas o detalles muy quisquillosos. Ok, muchas gracias. Para Juan, de nuevo, además de estos datos que nos presentaste ahorita y nos presentaste las ligas de los proyectos que han estado trabajando, en las ligas donde se puede acceder a estos datos, ¿está BBVA trabajando en abrir más y nuevos datos? La verdad es que las fuentes de actividad de tarjetas son unos datos muy ricos por su dinamismo, por su componente temporal y espacial. Otras fuentes, podríamos referirnos a los análisis de salud financiera que hemos dicho, que se basan sobre todo más en movimientos en cuenta, a nivel de ingresos, etcétera. Y como he dicho antes, pues tenemos que determinar todavía si abrimos estas conclusiones o las mantenemos como de uso interno. Seguir trabajando, evidentemente seguimos trabajando. Okay.
Creo que es más una pregunta como para pensar en posibles colaboraciones. Finalmente estamos aquí entre Sí, pero investigadores. no depende solo de nosotros, sino también del interés de la contraparte. Okay. Y yo no soy quien para evaluar si puede haber interés en nuevos ministerios, nuevos gobiernos, nuevos municipios para establecer este tipo de colaboraciones. Esto va surgiendo a medida que este tipo de conclusiones se van conociendo. Ok, tenemos otra pregunta para Omar. Comentaste que un componente importante del modelo es controlar por el contexto del país. En ese sentido, ¿puedes profundizar un poquito en cómo controlaste, cómo incorporaste estos contextos? Que creo que tiene un poquito que ver con lo que acabas de responder, pero si quieres profundizar un poco más, adelante. Sí, efectivamente, parte del contexto, gran parte del contexto, como nosotros lo conceptualizamos, es a través de la red. Y no tuve suficiente tiempo para mostrar algunos ejemplos de redes, pero si ustedes estiman estas redes a nivel nacional y comparan a través de países, van a ver que las topologías para los mismos indicadores pueden ser bastante distintos. Por ejemplo, si ven a países desarrollados, observarían que indicadores dentro de los mismos pilares de desarrollo tienden a estar relacionados entre sí. Pero si se mueven a países menos desarrollados, verán que hay más de ramas en indicadores que están en temas distintos, que están aparentemente alejados temáticamente, lo que ello implica que mejoras en esos países pueden tener muchas derramas en muchos otros sectores, lo cual ya se logró en los países desarrollados. Muchas gracias. Finalmente, tenemos una pregunta más para Juan. Nos comentan que la Universidad de Oxford hizo un estudio sobre impuesto a los datos para financiar servicios públicos. Y la pregunta es qué tan avanzado está BBVA en imputar el valor que tienen sus datos. Es una cuestión sobre la que hay muchísima incertidumbre, porque hoy en día no existe un mercado de datos consolidado. Sí lo hay de otras fuentes, no de datos financiero, es decir, hay un mercado de datos consolidado de patrones de navegación mediante cookies, toda la actividad de las nativas digitales tipo Google, Facebook, etcétera, que en sus servicios de marketing están muy bien tarificados desde hace muchísimo tiempo, pero no de estas nuevas fuentes de datos o de los datos de telecomunicaciones. Y depende de muchos factores, depende de si estamos hablando de un trabajo manual donde la componente humana de recursos escasos, como los científicos de datos, es muy alta, o si compensa hacer esa inversión en desarrollo de servicios que automaticen estas extracciones, de la frecuencia de uso, de el beneficio causado. Es decir, si nosotros con estas fuentes somos capaces de orientar mejor decisiones cuyo impacto se puede medir en millones de pesos, es lícito que el dato comparta un porcentaje de ese valor, pero no sería lógico que lo superase. No puedes tasar el dato por encima del beneficio causado gracias al uso de ese dato. Y todo esto, como de momento lo que hay son únicamente pruebas de concepto y no un mercado consolidado, pues es difícil de tasar. Vamos un poco también como en Reinforcement Learning, mediante prueba y error. Okay. Bueno, pues nada más voy a presentar a Juan, supongo que a Omar se lo harán llegar vía correo, Muchísimas gracias. por su participación. Muchísimas gracias, Omar, espero que te mejores. Muchas gracias, Juan. Gracias. Omar, encantado. Igualmente.